Leonardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Bien, ¿alguna opinión de lo que comentaba recién del tema Crimea y el llamado de Putin? Que no le viene muy bien a Argentina, ¿no? Porque Putin muy buena imagen internacional, digamos que no tiene. Justo te iba a decir el mismo comentario que el tuyo. Siempre quedamos del bando contrario. Sí, es terrible, es Eh, terrible. Así que me parece que faltan aclaraciones al respecto. Sí, no, realmente me sorprendió, ¿no? Esto de que Putin por ahí entendió mal, por ahí les explicaron mal, o por ahí hablaron de otra cosa. Pero no sé Sí, muy bien qué sí, le agradece Putin a Cristina. Habría que indagar un poco más. sí, sí, me parece que quedó ahí en un titular que levantaron muchos portales, pero que le falta, ¿no?, el contenido que explique un poco la noticia. Exactamente. Bueno, Leo, vamos a hablar de distintos temas. ¿Te parece? ¿Hacemos un repaso? Sí, cómo no. Empecemos por el cupón PBI. Hace un rato hablamos con Federico Sturzenegger. Al Congreso el PBI 2013 le dio 2,9%. Este es el índice PBI versión Congreso. Al gobierno le está dando bastante más. ¿Qué pasa con el cupón PBI? ¿Es buena alternativa? Mira, nosotros hace un par de semanas que lo sugerimos en algunos de nuestros informes. Básicamente lo que hacíamos era distintos escenarios en los cuales de largo plazo es una alternativa muy interesante. Obviamente puede tener mucha volatilidad durante este año porque está muy sujeto a lo que es el próximo pago. Recordemos que vale alrededor de 8 dólares y medio y paga alrededor de 6 dólares en diciembre. El gobierno, definitivamente, las estadísticas dicen que paga. ¿Cuál es el problema de estas estadísticas? Es que el modelo de cuentas nacionales y de precio relativo fue revisado o es revisado cada 10 años y da la casualidad que este año termina en 4 y las últimas revisiones habían sido en 2004 y en el 94. Con lo cual se queda abierta esa duda de que el gobierno pueda anunciar, confirmar, mejor dicho, que los datos de crecimiento le dan como para que el cupón pague, pero a posteriori pueda llegar a hacer un anuncio de revisión de las cuentas. Es una jugada de ajedrez. Yo creo que si el gobierno está queriendo conquistar a los mercados, anhelando con volver a ellos, me da la sensación que hacer eso y empezar con un default, entre comillas, porque está la discusión de que no crecimos pero pagamos, con lo cual es un default al revés. Claro, Pero es en un definitiva, anti-default, sí. decir primero que creciste y vas a pagar y después desdecirte no quedaría muy serio. Entonces, hoy una de las especulaciones que se da es que Argentina, otra vez los rendimientos de los bonos lo dejan cerca de volver a los mercados y que esta vuelta a los mercados le hace imposible a la Argentina no pagar el cupón habiendo dicho que ya crecimos. Entonces me parece que esta potencial revisión queda muy sujeta a lo que vaya sucediendo de acá a fin de año. Si la Perfecto. Argentina logra acceder a los mercados y conseguir plata, entonces disminuye la probabilidad de que se revisen las estadísticas. Si van transcurriendo los meses y los mercados no se abren, las reservas no crecen porque la presión de las importaciones y sobre todo de combustibles es muy fuerte. Entonces el gobierno puede llegar a tener una mayor intención o necesidad de apelar a un recurso de ese tipo. Leo, por lo que hablábamos con Federico Sturzenegger, hay tiempo hasta prácticamente noviembre, que es cuando se conoce el dato del PBI del tercer trimestre y cuando se hace la última revisión del PBI del 2013. Hasta ese momento el gobierno tiene tiempo de revisar la estadística, mirar todo para atrás y decir que el PBI en realidad fue menor a lo que se fue informando. Esto es algo que queda abierto hasta noviembre entonces. Exactamente. Con lo cual lo que para mí hay que mirar es si a la Argentina se le abren los mercados. Si le abren los mercados, entonces Argentina no puede salir con un martes 13 a desdecirse. Si van pasando los meses y Argentina no consigue dólares, entonces se va a hacer mucho más difícil. Claro, ¿y digamos, cuál sería el instrumento para acceder a los mercados? Por ejemplo, un nuevo bono de YPF, que es algo que se viene especulando. O YPF, si uno mira el actual bono a 5 años, podría conseguir plata a prácticamente menos del 8% anual. ¿La lógica sería ir al mercado a través de YPF y conseguir dólares vía la petrolera? Sí, obviamente que lo de YPF ayuda para que YPF pague su propia cuenta, ¿no? Que es la cuenta de las inversiones energéticas, que en definitiva es casi toda importación de bienes de capital. Pero yo creo que hay que remontarse a lo que vivimos a finales del año pasado, en donde el gobierno logró hacerse de dólares
mediante la venta de bonos en el exterior por parte de algunas de sus agencias gubernamentales, que tienen posición en cartera. Entonces, la primera posibilidad de acceder a los mercados vienen por ese lado, por empezar a darle liquidez con ventas, pequeñas ventas, que hoy están en cartera de muchas agencias gubernamentales. La frutilla del postre sería que directamente la Argentina salga a los mercados con una emisión nueva, cosa que me parece un poquito más difícil. Claro, hoy el riesgo país viene en descenso, de las últimas semanas, el riesgo país viene en descenso, estamos volviendo a los mismos niveles de diciembre. ¿Ves buenas alternativas de que continúe el rally, por ejemplo, de los bonos dolarizados, que sufrieron mucho en enero, pero ahora van recuperándose gradualmente? Sí, nosotros puntualmente vemos un desarbitraje muy fuerte en el Bonar 10. ¿Por qué? Porque lo vemos muy barato en relación a instrumentos similares, como puede ser el Global 2017, que es legislación internacional. Lo vemos barato en relación a los bonos largos de la Argentina, ajustados por riesgo. Y además vemos que en el pasado tiende a tener un rally en los días previos al pago del cupón. Entonces, recordemos que estos bonos en el exterior cotizan lo que se llama sucio, es decir, el precio incluye el interés corrido. Y el Bonar 10 se está pagando el 17 de abril $3,5. Y si uno se pone a ver que vale $87, y cuando uno se va 5 meses atrás y de pronto encuentra que vale lo mismo, entonces se comió el cupón. El año pasado vemos que en los 2 momentos previos al pago tuvo un rally interesante y nosotros creemos que este año podría verificarse otra vez lo mismo. Está bueno, o sea que habría que adelantarse al momento del pago del cupón, adquirirlo ahora y después uno ya está cobrando esos $3,5. Exacto. Y además de eso, o sea, de esta cuestión puntual de este mes, Argentina sigue rindiendo muy parecido a Venezuela. Entonces, hay mucho todavía potencial de mejora vinculado con un potencial cambio de gobierno, con todos candidatos presidenciables que están paseando por las principales plazas financieras del mundo y estaría marcando la pauta de una Argentina que vuelve a recostarse un poco más en las instituciones financieras y en la apertura de sus mercados, lo cual hace que soñemos los que estamos en Argentina con que pueda pasar algo parecido a lo que vimos en países vecinos como Perú, Colombia, Paraguay, obviamente Brasil. Entonces, si Argentina vuelve a reconciliarse con los mercados, creo que tienen muchísimo por recuperar, tanto los bonos como los cupones, como las acciones, porque tenemos mucho valor relativo perdido durante el último tiempo. Bueno, y las últimas preguntas me gustaría hacértelas sobre el mercado internacional. Yo veo dos tipos de postura. Veo algunas notas y algunos reportes que dicen Wall Street está en un récord, pero todavía hay amplio margen para que siga subiendo porque hay mucha liquidez en el mercado y están dadas las condiciones. Y otros que dicen cuidado porque esto es una nueva burbuja que en cualquier momento explota. Tal vez no como en el 2009, pero sí se habla de caídas que pueden llegar al 20%. ¿De qué lado estás? Mira, yo estoy de un lado más neutral. Para mí la principal amenaza de los mercados siempre es la inflación en algún país del mundo que haga que se haga un ajuste muy fuerte monetario. Hoy no veo inflación en ningún lado, la inflación de China es 2%, la inflación de Europa, Estados Unidos es menor al 2%, con lo cual no hay necesidad de un ajuste de tasas en los principales países del mundo. Es cierto que la bolsa norteamericana está bien valuada, no es que está cara, está bien valuada dentro de los parámetros internacionales, digamos, históricos, y muchos, digamos, toman en cuenta los riesgos geopolíticos que hay o el riesgo también institucional que por ahí hay en China, y esos son los elementos que te podrían propiciar una baja de las valuaciones. Entonces, desde el punto de vista histórico, netamente financiero y económico, hoy hay un mundo que crece muy poquito, muy mediocre, pero crece. No hay inflación, que es la principal amenaza y es la principal razón que explica todas las grandes caídas y crisis mundiales. Los elementos que constituyen amenaza hoy para los mercados son los que particularmente no manejamos, que tienen que ver con la cuestión geopolítica, como esto de Rusia, Crimea, Ucrania, etcétera, y la cuestión China.
¿no? ¿Qué es lo que pasa con China? ¿Cuán verdaderas son sus estadísticas? Ahora, nosotros no vemos una situación de parálisis o de caos en China, porque básicamente seguimos algunos patrones de consumo, como por ejemplo la venta de autos. Y un país que está en el medio de una crisis no le sube en 14% la venta de autos año contra año. Sí, Entonces es un país que está cambiando su forma de crecimiento y hoy le sirve al mundo si China consume, no si China produce y exporta. Y hoy China está en el camino del consumo, así que me parece que mientras haya baja inflación, la bolsa puede sostenerse en valores altos. Bueno, y China creciendo también es un reaseguro para Argentina, ¿no? Porque hay demanda de soja. Fíjate que este año la soja, a pesar de la gran oferta mundial, porque tuvimos una buena cosecha en Estados Unidos y se vino una gran cosecha en Argentina y en Brasil, y a pesar de esto el precio de la soja se sostuvo bien por encima de los $500, que es una gran noticia para nosotros, no es un alivio muy fuerte que va a tener la Argentina en los próximos meses de este gran ingreso de dólares, pero apoyado justamente en el consumo chino, en la demanda interna de los chinos. Claro, es una de las grandes diferencias que tenemos con nuestros vecinos, como por ejemplo Chile, ¿no? Que disfrutó muchos años de precio de cobre alto, que sigue alto, pero dentro del rango está en el mínimo, mientras que la soja está más cerca del máximo. Y tiene que ver con el cambio en el proceso de crecimiento chino, ese proceso de construcción, inversión para exportar, que favorecía mucho la inversión en infraestructura y en nuevas instalaciones fabriles, etcétera, se ha cambiado a una economía que está mucho más dependiente de su consumo. Es el país más poblado del mundo, le sigue India, y esa clase baja, casi que vivía en condiciones medievales, se ha transformado o está transformando su consumo, y eso implica mayor consumo de proteínas. Así que yo me parece que este nuevo concepto le augura a la Argentina y a los países productores de commodities agrícolas buenos precios durante algunas décadas más. Bueno, sos muy optimista, ¿no? Uno dice en el año que viene se derrumba el precio de la soja, o va a volver por debajo de los $400. Vos hablás de décadas de precios altos. Décadas, obviamente que irá oscilando entre 400 y 600, pero me parece que tenemos precios altos por mucho tiempo. Leonardo Chalva, gracias, muy amable, como siempre. Muchas gracias a ustedes.